Muy buenas a todos, coleccionéfilos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Coleccionistas Cine. Coleccionistas Cine. Sé lo que estás pensando. Me acabo de ver por segunda vez en mi vida la película dirigida por Pedro Lea, El bosque del lobo. Esta película, lo cierto es que cuando la vi por primera vez, me dejó ahí un sabor ciertamente agridulce. No me terminó de convencer. Quizá yo tenía en la cabeza película española, Hombres Lobo, Paul Naschy. Entonces, claro, esto no es Paul Naschy. Aquí no nos vamos a encontrar una transformación a Hombre Lobo. Pero, a ver, esta película tiene muchas curiosidades, muchas anécdotas. A ver, esta película está basada o inspirada en un caso real que sucedió aquí en España, en Galicia. Os sonará el nombre Roma Santa, ¿vale? Porque en los años 2000, 2003, 2004 más o menos, se hizo una película con Julian Sands y con Elsa Pataky. Bueno, seguramente más actores, pero bueno, esa película recuerdo haberla visto en su día, recuerdo también que la tenía en DVD y bueno, me deshice de ella. No sé qué tenía aquella película que no me gustó. Bueno, os sonará por eso, ¿no? Por aquello de Roma Santa. Bueno, pues esta película dijésemos que es en ciertos aspectos más fiel al caso real de Roma Santa, que fue un tipo que asesinó, me parece que fueron, bueno, me estoy equivocando, no sé si fueron 10 o 20 víctimas, o 10 o 20, sé que era un número muy característico. Y bueno, resulta que el pavo en el juicio, porque le llegaron a juzgar, él aseguraba que cuando asesinó a esas personas es porque se convertía en lobo. No estamos hablando de que se convertía en un hombre lobo, que se convertía en lobo. A ver, yo deduzco, sin haber investigado mucho sobre el caso, que bueno, pues lo que tendría es pues eso, unos ataques psicóticos o de puto loco, y era lo que le hacía asesinar a esas personas. Y él, pues yo qué sé, pues lo achacaría aquello pues porque viviría en los montes o vete tú a saber, ¿no? Bueno, la cosa es que en esta película tratan ese caso real que sucedió, como digo, ya aquí en España, en Galicia. Cosas más interesantes de esta película, bueno, pues que está protagonizada por José Luis López Vázquez, un actor que el 95% de su carrera es cine de comedia. Y claro, aquí arriesgaron muchísimo en traer a este actor a hacer una película de terror. Y lo hace increíblemente bien. Está caracterizado, tiene una prótesis. O sea, creo que toda la caracterización de efectos especiales que tiene es una prótesis dental que le hace tener la mandíbula un pelín prominente. Y bueno, y unos dientes muy sucios, ¿no? Aparte él está maquillado como muy sucio, como muy desarapado, con harapos. Es como una especie de... bueno, sí, es un buhonero. Es una persona que entre comarcas pues va llevando y trayendo cosas, ¿no? Como una especie de cartero, para que me entendáis a día de hoy. Lleva mensajes, lleva productos, pues bueno, va cargado con su mochila y bueno, pues va llevando cosas, ¿no? De ciertos pueblos a otros pueblos, de unas gentes a otras gentes. Y la verdad que el personaje de José Luis López Vázquez está muy, muy, muy currado. Luego también tenemos actrices como, por ejemplo, Amparo Soler. Luego hay uno que a mí siempre me encanta, fue un actor mítico del cine español y bueno, sobre todo también apareció en algunos Spanish, sí, unos spaghettis western. Bueno, es una cara súper reconocible para aquellos que consumimos este tipo de cine, ¿no? Que es Víctor Israel. Es un tío que tenía un ojo ciego, ¿no? Entonces es muy característico. Luego tiene una cara como muy, yo qué sé, ¿cómo explicaros? Como si fuese un jorobado. Bueno, me vais a perdonar dos cosas. Lo primero, tengo puesto el ventilador allí. Yo
no sé si se escucha, pero es que si no pongo el ventilador me muero. Luego tengo una mezcla entre catarro, gripe, alergia, necesito beber, necesito morirme. Bueno, pues lo que decía, Víctor Israel es una cara súper reconocible, ¿no? Y entonces, bueno, aunque no tiene un papel protagonista como en casi ninguna de sus 200 y pico películas en las que debió trabajar, sí es verdad que siempre tiene papeles muy secundarios, pero que, jolín, como digo, ya aquellos que nos mola este género, pues siempre mola verle, ¿no? Hay, por ejemplo, en Estados Unidos pasa algo parecido, que igual a alguno suena más, Dick Miller. Bueno, pues Dick Miller fue un poco parecido. Dick Miller es el vecino facha de la película Los Gremlins, ¿vale? Ese vecino que cuando se le estropea la camioneta dicen, porque esto han sido seguro que piezas de los alemanes, porque tal, es que las piezas americanas son mucho mejores. Bueno, todo eso, ¿no? Bueno, pues Víctor Israel sería la similitud a Dick Miller, que es un tipo que hizo muchísimas películas, siempre como secundario. Bueno, quitando una, Dick Miller hizo Un cubo de sangre, en que tenía, él era el protagonista, una peli también de los años 60, como El bosque del lobo. ¿Por qué cojones estoy hablando ahora de Dick Miller? Madre mía. Bueno, pues eso, Víctor Israel es la similitud a Dick Miller. Es que me voy por los cerros de Galicia. Película dirigida por Pedro Lea, que os informo desde ahora mismo que los siguientes vídeos también tratarán de unas películas de Pedro Lea que me compré en un pack de Mundo Macabro y me gustaría hablar de ellas porque Pedro Lea me parece un director súper profesional, me parece un director muy bueno y sobre todo me parece que es un director que cuenta unas historias inusuales, atractivas, diferentes, bueno, inusuales, diferentes, y además unas historias que dices, joder, son como muy arriesgadas, porque no sé cómo explicarlo, o sea, no puedes asemejarlas a... Claro, a ver, poniéndonos en la época en las que están rodadas, estas del año 69 y las otras de las que os voy a hablar, o sea, deben ser, yo creo que ninguna pasa del 75, igual me estoy aventurando, pero bueno, deben ser entre el 70 y el 75, 78 como mucho. Entonces, claro, la época, el país, son historias que dices, joder, eran arriesgadas. De hecho, bueno, de las otras dos que os voy a hablar, es que no las quiero mencionar para crear aquí un poco de hype, pero de las otras dos sé que hay una que tuvo algo de censura y esta, por supuesto, también tuvo de censura. De hecho, en esta escena había, en esta película había una escena, por lo que he visto en los extras, que ahora os comentaré qué es lo que trae la edición, y de ahí también un poco pues el título, ¿no? Análisis comparativo. Sí, es verdad que esta no la puedo comparar con otra edición porque no tengo, pero bueno, analizo la edición que hay. O la edición que hay y la que yo tengo, vaya. Os decía, se me ha ido la pinza. Sí, joder, que en esta película, por lo que he visto en los extras, había una escena en la que José Luis López Vázquez tenía como que comer carne cruda o no sé si comerse partes de una de las víctimas, porque bueno, se supone que eso es lo que sucedía en el caso real, ¿no? Y evidentemente eso se censuró. Y entonces, bueno, pues esa película también tuvo cierta parte de censura. Y a lo que voy es eso, ¿no? Que Pedro Lea me parece un director que, bueno, todavía está vivo. Me parece un director súper interesante y la verdad que, bueno, pues a nivel más comercial y sobre todo a nivel más actual, yo creo que es un director que está pues un pelín olvidado, excepto para aquellos, pues bueno, pues que nos gusta investigar y conocer este tipo de cine español que se hacía, ¿no? El fantaterror, Spanish Horror o bueno, películas un poco diferentes que se hicieron pues eso, en los 60, 70, sobre todo en la época del fantaterror, bien dentro de lo que es el género o, bueno, a sus extremos, ¿no? O sea, quiero decir, películas que sí que esto se puede considerar fantaterror, pero claro, no es tan fantástico y tan de terror como puedan ser películas más icónicas como, yo que sé, Pánico en el Transiberiano o La noche de Valpurgis, ¿no? Para que me entendáis, no es tan explosiva, por así decirlo. De hecho, aquí nos vamos a encontrar, que para mí es algo delicioso, una historia
entre entrañable, porque sí es verdad que en ciertos aspectos el personaje de Benito, Benito, ¿cómo se llamaba? ¿Benito qué? Ahora os digo. Benito Freire, que sería Roma Santa, el interpretado por José Luis López Vázquez, sí que es verdad que en ciertos momentos te produce cierta ternura, pero en otros momentos te produce un rechazo increíble y un repudio que dices, hostia, este tío. Y luego ya, claro, cuando le ves cometer los crímenes, que bueno, tampoco es que sean unos crímenes muy explícitos, pero bueno, que se ven en pantalla, ¿no? Quizá es ahí donde para mi forma de verlo, en su primer visionado, o así lo creo recordar yo, o así lo interpreto, ¿sabes? No me llegó a convencer del todo, ¿no? Pero sí es verdad que en este segundo visionado, pues me he fijado mucho más en otros aspectos y no en lo macabro de cómo comete los asesinatos, ¿no? Entonces es una película que me resulta entrañable, me resulta visualmente muy bonita. Luego, ¿sabéis qué ocurre también? Que, a ver, la peli, como digo, es del año 69 y transcurre en un pequeño pueblo de Galicia, en una comarca. Entonces tenemos tanto localizaciones como personajes muy característicos de aquella España de los 60. Y a mí, en cierta parte, me recuerda un poco a cuando yo de niño iba al pueblo, ¿sabes? Entonces me trae un poco esa nostalgia de cuando yo era pequeño. Pues tenemos, pues eso, las clásicas casas de pueblo, los carruajes, bueno, carruajes no, los carros de madera que tiraban burros con la paja, la hierba, los campesinos, tenemos la iglesia, el cura, los monaguillos, el campanario. No sé, es una película que ya digo que para aquellos que... A ver, esa España a día de hoy sí que, a ver, siguen existiendo los pueblos, ¿no? Pero es una España muy arcaica ya, es una España que ya ha quedado olvidada en el tiempo. Y es una España que, a ver, por suerte no va a volver, porque la verdad que hemos evolucionado, aunque en algunos aspectos hemos involucionado, pero bueno, a lo que voy generalmente es, o sea, a lo que voy en general es que es una España que ya ha quedado en la historia, ¿no? Ha quedado en los libros, en las películas y en los documentales y las series, ¿no? Es una película, pues eso, es una España, pues que... pues eso, de otra época, ¿no? Es una España de otra época y a mí sí que me produce cierta nostalgia. Y como digo, es una película visualmente muy bonita, está muy, muy currada, el guión me parece increíble, luego es que José Luis López Vázquez es que se come la pantalla, o sea, sí que es verdad que, como digo, ya hay varios actores y actrices que hacen un papel increíble, pero de verdad que todo el peso de la película recae en José Luis López Vázquez y entiendo que fue... o sea, súper arriesgado, ¿no? Sacar a este actor cómico en esta película que de comedia no tiene nada. Y de verdad que si os pasa como a mí, que en el primer visionado os habéis quedado un poco ahí a medias, como que, vaya, me lleva un pequeño chasco, que es lo que me sucede a mí, os soy sincero, dadle una segunda oportunidad. Intentad verla con otros ojos, unos ojos más cinematográficamente hablando, ¿vale? No la veáis con el ansia de ver una película de hombres lobo, porque no es lo que os vais a encontrar aquí. O sea, sí y no, pero pensad más en una especie de película thriller rural, y en ciertas entrevistas y charlas sí que incluso se la incluye, ¿no? En una especie como de folk horror. Bueno, no sé si decir como folk horror simplemente porque transcurre en un pueblo y es una peli de terror, un pueblo, una comarca, en una zona rural, pero bueno, si queréis denominarlo folk horror, no sé, yo no lo haría, pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Que sí que es cierto que en diferentes grupúsculos de gente entendida sobre el cine sí que la consideran ahí un poco folk horror. Bueno, pues dicho esto, que una película que digo merece la pena un segundo visionado si en el primero nos gustó, una película de culto, simplemente y llanamente una película de culto. Os voy a hablar ahora un poco de la edición que yo tengo del 70 No.
En primer lugar, todos aquellos que en su día, como yo, la comprasteis de salida, lo primero que os chocó, tengo por aquí esta otra, Ceremonia Sangrienta, de Jorge Grau. Lo primero que nos chocó, a priori, vosotros la veis y dices, joder, si son iguales. No, no son iguales, porque si las giramos, vemos que esta tiene la apertura en el lado contrario. O sea, aquí ya notamos que es diferente. Luego otro detalle que tiene es que, bueno, si las ponéis así en el lomo, es que es una chorrada, ¿no? Aquí arriba pues no coinciden tampoco. Como veis está del revés. No sé qué es lo que sucedió exactamente, porque la hicieron diferente, pero bueno, es mera curiosidad. O sea, luego, bueno, a ver, sí es verdad también que otra de las cosas diferentes, bueno, sería el libreto de toda la... O sea, solamente pasa con El Bosque del Lobo, ¿vale? Todas las demás ediciones de la colección Fantaterror, todas son exactamente iguales. Aquí, como veis, el lomo es de grapas, el libreto es de grapas, pero en la del Bosque del Lobo no es de grapas. Es de pega, o sea, está pegada a las páginas, no tienen grapa. No sé, diferente. Luego también esta es como más regia, son más duras las capas. Se hicieron más como un libreto, más que el otro. No sé, pues no entiendo la verdad por qué hicieron este cambio, pero simplemente sucede aquí, no sucede en ninguna edición más. El libreto, muy guapo. Hay una entrevista de diciembre del 2021 que le hizo Xavi Sánchez Pons telefónicamente a Pedro Lea, hablando sobre la peli. Luego tenemos también sobre José Luis López Vázquez por Alba Gómez García, todos y ninguno, único José Luis López Vázquez, nacido en el 22 y fallecido en el 2009. Es un libreto increíble, me lo acabo de leer esta misma mañana. Bueno, luego tiene datos de la academia de espérate, a ver, 75 años del Instituto de Investigación de Experiencias Cinematográficas y la Escuela Oficial de Cinematografía. Bueno, pues eso, un libro muy completo y que, joder, está a la altura de esta colección de Fantaterror. Y luego tenemos lo que sería la edición, que esto lo podéis comprar por separado. Ya sabéis que las ediciones del 70 Now, tanto del Fantaterror como de estas italianas, de horror italiano, no me salía la palabra, tanto las de horror italiano como las de Fantaterror podéis comprar con funda, libreto y póster. Bueno, estas en este caso no traen póster, pero bueno, ahora las italianas creo que todas traen póster. Podéis comprarlas así o podéis comprar esta misma edición, que la diferencia es, pues ya veis, la funda roja y el libreto. Si no os interesa el libreto ni la funda roja, pues tenéis esta edición que es exactamente igual que la que compráis con funda, vaya, es lo mismo. Esta en concreto también es reversible, que yo, de hecho, he puesto esta para que la veáis, pero yo tenía puesta la otra porque me gusta muchísimo más. Por dentro tendríamos el disco, muy bonito, y la clásica entrada, que en este caso yo tengo, mira, la 237, entrada 237, que sería la habitación del Hotel Overlook en la película del Resplandor de Stanley Kubrick, porque en la novela es la 217, no la 237. Y bueno, la portada reversible, que, como digo, a mí me gusta muchísimo más. Generalmente me gustan más las portadas reversibles que las oficiales en estas ediciones del 70. No, me parece mucho más guapa. Al final es una imitación de la que salió en VHS. Además, con esta caja negra, pues queda muy guapa. Como digo, ya es una peli que, joder, me ha sorprendido para bien en el segundo visionado y me alegra, porque me había dejado un sabor agridulce y, joder, no me quería quedar con ese sabor de boca, porque
he visto esta semana pasada las otras dos pelis de Pedro Lea que os comento que voy a hacer en los siguientes vídeos y he dicho, bueno, voy a volverme a ver El Bosque del Lobo, digo, porque no puede ser que estas dos me hayan parecido muy buenas, sobre todo, como digo, unas historias diferentes, arriesgadas, y digo, y El Bosque del Lobo me haya dejado este mal sabor de boca, o este sabor agridulce. Digo, no puede ser. Y efectivamente, me la he vuelto a ver y me ha gustado mucho más. Bueno, os voy a contar el contenido extra que trae esta pedazo de edición. Tengo aquí mi pequeña chuleta. Y bueno, tendríamos, a la hora de ver la película, bueno, pues tenemos una introducción de 10 minutos. Luego tenemos dos cortometrajes que están rescatados de la Filmoteca, que son Parque de Juegos, inspirada en un relato de Ray Bradbury. Lo curioso de ese cortometraje es que el personaje protagonista es negro, o sea, es un negro. Entonces, claro, a día de hoy, pues no resulta raro, pero claro, en el año 63 me parece que son los dos cortometrajes de cuando Pedro Lea estudiaba cinematografía. De hecho, dos de sus profesores fueron Saura y Aranda. Aquel tipo viene de la escuela buena de cuando se estudiaba cine, ¿no? De esa de principios de los 60. De cuando estudiar cine era un arte y no una pantomima y una patochada, que no quiero decir nada con eso que el cine de ahora no esté bien, pero bueno, que dijéramos que de antes el oficio de ser director tenía otras connotaciones que yo creo que son diferentes a las de ahora. Bueno, pues tenemos Parque de Juegos, inspirada en un relato de Ray Bradbury, y luego tenemos Annabelle, inspirado también en un relato de Marco de Nevi. El de Annabelle dura unos 30 minutos y Parque de Juegos es un poco más cortito. Parque de Juegos no sé si dura 16, 17. Ambos son curiosos, están interesantes y de hecho Parque de Juegos viene en los extras de otra de las pelis que os mostraré en el próximo vídeo que haga de Pedro Lea. O sea que dijéramos que la tengo dos veces ese cortometraje. Luego tenemos una entrevista a Pedro Lea que dura 37 minutos que se titula Lobisombre, porque Lobisombre es una palabra gallega que significa hombre lobo o lobo del bosque o algo así, y es como originalmente se iba a llamar a esta película, no se iba a llamar El Bosque del Lobo, sino que se iba a llamar Lobisombre. Al final se tituló El Bosque del Lobo, no sé exactamente, lo cuentan en los extras, pero no recuerdo exactamente si es por tema de censura o por tema de distribución, que pues decidieron que igual llamarse Lobisombre en los años 60 como que no era muy adecuado para la población española. Y como digo, es una entrevista a Pedro Lea que nos habla del rodaje, de los inconvenientes, de la producción y postproducción de la película. Es un extra que a mí, de verdad, me ha encantado. Es el tipo de extras que me mola. O sea, cuando alguien que estuvo en el rodaje, como es este caso el director, habla del rodaje de la película. Esos son los extras que a mí me molan. Los que me cuentan de primera mano el rodaje, anécdotas y demás curiosidades sobre la película. Chapó. O sea, ese extra es increíble. Y aparte que también tenemos la entrevista aquí en el libreto, que también tenemos, bueno, no tanto de la peli, sino sobre la carrera del director, pero increíbles. Y luego tenemos un extra de 19 minutos sobre José Luis López Vázquez que se titula Las 1000 caras del talento, en el que diferentes artistas relacionados con la cultura cinematográfica de aquí de España nos hablan de José Luis López Vázquez, y es un documental. Bueno, es que al durar 19 minutos no sé si realmente llamarlo documental, sería como más bien un reportaje conmemorativo, ¿no? Eso sería como un reportaje conmemorativo de 19 minutos en el que diferentes artistas relacionados con el mundo del cine aquí en España pues tratan la figura de José Luis López Vázquez. La verdad que un tipo
como todos dicen, muy profesional, muy entrañable, y una persona, pues bueno, que se dejaba querer y bueno, que era un genio, que la verdad que era un genio, y es verdad que al final José Luis López Vázquez es de los mejores actores que hemos tenido aquí en España. Y eso sería todo. Una edición maravillosa, una edición que recomiendo indudablemente que os compréis si os gusta este tipo de cine, si os gusta el fantaterror, las películas españolas que rozan el terror, porque como digo, sí que es una película que se puede meter en fantaterror, se puede meter en terror, pero yo más bien la catalogaría como una película de bueno, pues de terror rural o de un crimen rural, y sobre todo, pues eso, basada o inspirada en el caso real de Roma Santa. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo y el análisis de esta edición. Y me voy a ir porque se me caen los mocos, me quiero morir, me estoy quedando helado con el ventilador, pero en cuanto lo apague me voy a morir de calor, me estoy también quedando sin voz. Esto es una mierda, se acaba ya el verano y llega el puto invierno, las nieves, las tormentas y las lluvias. Hasta la próxima, si no me muero, con Cinéfilos.